Ya vamos a empezar, amor. Ah, ok, pero no empezás Ya vamos a empezar. en Facebook Live, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ok, ya, ya estamos en Facebook. Bueno, muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este día tan especial en que el Señor nos permite participar de un culto más de adoración y de estudio de la palabra de Dios. Somos de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Hoy me acompaña el hermano Marvin Gómez. Buenos días, Marvin. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Un placer, un honor estar hoy aquí vía internet. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, Marvin. Hoy tenemos esta transmisión vía redes sociales. Les voy a explicar por qué. No vamos a tener reunión, perdón, presencial, por cuanto la ciudad de Cartago, donde está ubicada la iglesia, ha tenido un aumento significativo en la cantidad de contagios por el coronavirus. Entonces, somos responsables nosotros por cuidar no solo la salud espiritual de los miembros de la iglesia, sino también de la salud física. Y valorando con los hermanos, llegamos a la conclusión de que era mejor por prevención, y quiero subrayar la palabra prevención, el no tener hoy domingo reunión presencial. Si Dios los permite y la situación mejora, Dios en 8, o sea, el próximo domingo 24 de enero, sí tendríamos la reunión presencial. Entonces, por eso es que lo vamos a hacer por esta vía hoy, y por eso es que también solo estamos el hermano Marvin y yo en la transmisión de este culto dominical. Lo importante es que podamos llevar la palabra del Señor a todo el mundo, que podamos predicar el Evangelio de Cristo, y esa es la bendición nuestra y el privilegio nuestro, que podamos participar de esa gran bendición. Entonces, bienvenidos todas las personas que están, perdón, conectadas en línea, todas las personas que nos acompañan, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Vamos a orar para iniciar y después inmediatamente le va a pasar la palabra al hermano Marvin, que nos trae el tema de la escuela dominical. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendición de este día tan hermoso, Señor, que nos das. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no está presa, sino que corre, Señor, por las redes sociales ahora, Señor, pero también por las personas, por medio de las personas. Oramos, Señor, para que este culto sea un culto de acción de gracias, un culto de alabanza, un culto de exposición de tu palabra y de edificación de tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, dale sabiduría al hermano Marvin, Señor, dale la fortaleza, tu Espíritu Santo, la llenura, Señor, para que pueda compartir su palabra. Oramos por su salud, Señor, por su economía, de tal manera, Señor, que Él dedique su mente y su pensamiento siempre a tu palabra y a compartirla. Oramos también, Señor, por el mensaje del púlpito, Señor, para que sea de bendición a todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Amén. Marvin. Muy buenos días a todos ustedes, hermanos. Gracias. Es un honor estar hoy presente ya por vía internet para todos aquellos que están viéndonos, para todos aquellos que tienen problemas, para todos aquellos que tienen necesidades, para todos los que tenemos. Porque no me voy a decir que yo, porque muchas veces manifestamos o creen muchas personas que el que se hace cristiano ya no tiene problemas. O sea, hay muchas partes donde le dicen, venga y le solucionamos los problemas. Bueno, pues yo me gustaría ir ahí a ver qué me soluciona. Pero es que esto no es de solucionar, esto es de cambiar. Entonces, estamos con la escuelita de hoy, la escuelita dominical, ¿por qué la gente es infeliz? Y lo vamos a repasar de nuevo. Romanos 1:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gracia de Dios, ¿verdad? De la gloria de Dios. Entonces,
La gente se pregunta, ¿por qué vamos al culto? ¿Por qué vamos a las partes religiosas y no seguimos con una felicidad interna? Lo veíamos, esto ocurre porque el hombre está totalmente separado de Dios. La Biblia revela que desde cuando comenzó la infelicidad, la sabemos desde ahora. Hay gente que no sabe por qué no se siente feliz y ya lo hemos visto, si en todos los pasajes atrás, si ustedes no tienen esta hojita, pues déjenos en el Facebook ahí, nosotros se la podemos mandar a su correo, que es este libro. ¿Ve? Es totalmente, por eso es bíblico totalmente. Aquí lo pueden ver, las 4 cartas del Evangelio. Y este es un estudio que se está dando todos los domingos en la escuelita, que la cual nosotros le invitamos a ustedes a nuestra iglesia, que estamos 200 metros al norte, 250 metros al norte, sí, de la parte este de la corte de los tribunales de justicia, o digamos de la parte de atrás, digamos, de la corte de Cartago, 250 metros al norte, nosotros estamos ubicados, o antiguo Hormiga de Oro. Ahí está nuestra iglesia, la verdad, Iglesia Bautista, que se siente muy contento y muy halagado de que ustedes nos estén viendo. Seguimos con nuestra escuelita para todos los hermanos que lo están llevando y los mismos de la iglesia. La Biblia revela desde cuándo comenzó la infelicidad y vemos que lo comenzamos desde nuestros antepasados, de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque por causa de esa raíz, en Génesis, si lo pueden anotar, como lo dice el pastor, y lo vemos, y ya la iglesia ha venido siendo preparada y hemos sido venido educados y también obedientes, porque también tenemos que, la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que ser obedientes a nuestros pastores, siempre y cuando verdaderamente un pastor esté metido en la parte bíblica verdadera, en la sana doctrina, porque ahí me duele decirlo y hay pastores que agarran un texto fuera de contexto y es para ganarse un pretexto, pero es un pretexto para muchas cosas, platica y muchas cosas, beneficios de ellos y beneficios hasta para la iglesia que no son el mensaje del evangelio. Entonces, hemos siempre, ustedes lo pueden ver, la y todo, ¿verdad? Ahora, ¿hasta cuándo? El punto número, íbamos por el 1, el 2 y ahora vamos a empezar el 3. ¿Por qué cayeron en sufrimientos y maldiciones? Pueden leer ustedes, hermanos, en el resultado de Génesis 3, 16 al 19. Y lo voy a leer para que ustedes vean que estamos con Biblia, ¿verdad? Esta es mi Biblia. Biblia de estudio de profecía. Una Biblia muy linda, parecida a la Reina Valera. Y entonces, Génesis 3, del 16 al 19, dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos y de tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará ante ti o de ti. El machismo sería Jesús o Dios, que ya comenzó con el machismo. No, no. El machismo lo hemos hecho los hombres siempre porque somos o muy cargas, porque somos los que llevamos la comida a la casa, o porque somos los trabajadores de la casa, pero ya ahora el nuevo liberalismo que hay, la mujer, pum, trabaja, se hace dueña del hogar y hace lo que ella quiera. Yo soy la que aporto en la casa, yo soy la que yo gano, yo soy la que yo hago, y entonces esto viene siendo un pecado. Ah, y ahora me tiene un montón de gente encima, ¿sí? Pero no, no es así. Vean desde dónde viene toda ese problema. El 16 dice, del 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vean dónde está. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a quién, a la mujer. ¿A quién obedeció ahí Adán? ¿A Dios o a la mujer? ¿Quién fue la culpable de todo esto? Ah, ya me estoy echando otra vez encima a las mujeres. No, es que la mujer,
Por eso se le dice que tiene un sexto sentido. Ella entiende, la mujer es ese don que Dios le ha dado a esa mujer para ver cuándo está bien, cuándo está mal. Una mujer sabe cuando un esposo anda mal portado. Una mujer sabe, o una madre sabe cuando un hijo anda mal portado. Es ese don que le ha dado, pero en ese momento esa mujer obedeció más a la serpiente. ¿Cuál es la serpiente? Satanás. Entonces vemos que Satanás hace milagros. ¿Por qué? Porque Dios no va a poner la serpiente y que la serpiente hable. Sí, 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 lo puede hacer, pero ¿quién fue el que lo hizo? Fue Satanás, que habló a través de ese animal. Y la mujer le hizo caso. El 18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué? De ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás. O sea, volver a la tierra, otra vez al polvo. ¿Qué será? ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Vamos a seguir aquí con el punto. Por eso ya cayeron las maldiciones, los sufrimientos. ¿Se dan cuenta? La mujer con su preñez, los dolores. Hay mujeres que se han muerto a la hora de estar pariendo un hijo. Hay mujeres que dicen, no vuelvo a tener esto, no vuelvo a tener un hijo. Como también hay mujeres que han agarrado de pretexto tener hijos para sacar plata, pensiones a muchos países. En muchos, yo tengo uno, tengo otro, tengo tres, y de esas reciben hasta plata del gobierno. Pues eso es pecado también, tener hijos así de esa manera. Vamos a ver, y las maldiciones, ¿qué fue lo que dijo? Maldijo la tierra. O sea, la tierra está maldita. ¿Por qué? Aunque no lo crean, está maldita la tierra. Maldita, ¿por qué? Porque somos desobedientes. Hermanos, en esta semana, aquí en Costa Rica, se hace una fiesta en un lugar, en Guanacaste. Lo voy a hablar claramente, no voy a estar mintiendo. Vemos la desobediencia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre sigue siendo religioso. El hombre no quiere cambiar su vida. El hombre no quiere seguir a Cristo, no quiere seguir a Dios, quiere seguir religiones. Y vemos que se hizo una actividad grandísima, gente tomando licor a caballo y todo eso, y cayeron ahí donde ellos se peleaban. ¿Eso qué es? Y la gente lo saca a relucir. Es que esto es una tradición. Y la tradición son de hombres. A Dios no le interesa que usted se monte en un caballo, a Dios no le interesa que le haga una fiesta, a Dios no le interesa nada de eso. A Dios le interesa que sea usted un corazón limpio y entregado a Él. Y si usted no lo está haciendo, hermanos, pues déjeme decirle que está cayendo en una maldición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo está diciendo aquí, hermanos. Vamos a terminar ese punto número 2 y vamos a empezar el número 3, que dice: ¿hasta cuándo continuará esta infelicidad? Continúa incluso ahora en Efesios 2, 1, 2. Vamos a leerlo así rapidito. Efesios 1, 2, ¿verdad? Dice así: salvación del pecado. Vemos que ya traemos la maldición y que el hombre está separado de Dios, y que esto ocurre porque el hombre está separado de Dios. Y la Biblia revela desde cuándo fue que comenzó la infelicidad y la separación de Dios. Pero ahora viene algo más bonito, que es esto. Dice: ¿hasta cuándo continuará esa infelicidad? Continúa incluso ahora. En Efesios 2, 1, 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean lo que está diciendo. Está operando en los hijos de desobediencia. ¿Quién? El espíritu de maldad. ¿Cuál es ese espíritu de maldad? Satanás. Si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios,
podemos tener una Biblia en un aposento ahí abierta con un Salmo 91 o un Salmo 23, porque todo lo conocemos, todo lo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En verdes prados, todo esto lo dice. Y con eso creemos que nosotros estamos agradando a Dios. Y déjeme decirle que no lo estamos agradando. ¿Por qué? Porque estamos siendo todavía religiosos. No estamos llegando ni llevando a Dios. No le hemos entregado todavía. Y como lo vuelve a decir aquí, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los cuales los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos está diciendo que nosotros éramos, vea el cambio, viene la diferencia, la maldición, pero aquí viene algo diferente que dice la salvación del pecado. ¿Usted quiere ser salvo del pecado? Claro que sí, yo tuve que hacerlo por la gran oportunidad que Dios, es que Dios, yo tuve que buscar a Dios. Dios me busca a mí siempre a través de la palabra de Dios. Lo que pasa es que yo fui desobediente. Continuamente está incrementándose el pecado. Vamos a leerlo con Mateo 11:28. Mateo 11:28. Vamos a leerlo aquí. Mateo 11:28 al 29. Si lo gustan, lo anotan y dice, descansó Jesús y dice así. Venid a mí todos los que están cargados trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. ¿Usted quiere tener descanso en su alma? Claro, yo sí quiero tener un descanso, porque no hay cosa más linda que tener, aunque usted esté pasando una situación difícil, económica, como se está pasando actualmente, y es que esto es palabra de Dios, porque todo se tiene que cumplir. No, no es que ya porque pasamos esta situación del virus, es que esto, y esto se ha alejado, y esto aquí, y hay gente que está maldiciendo el coronavirus. Me pueden decir, como a usted no se le ha muerto nadie, entonces usted habla paja, como decimos aquí en Costa Rica. Pues déjeme decirle que cuando usted tiene paz en su alma, en su corazón, puede pasar lo que sea, que todo lo puede hacer. Por eso lo dice, venid todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Les pregunto, ¿el diablo los puede hacer a ustedes descansar? ¿Verdad que no? Si mañana usted tiene que pagar la luz, o mañana tiene una cita judicial, o mañana usted tiene algo grande, usted le puede pedir a Satanás. Pues hay gente que sí lo hace. Que le vaya mal a fulano, que le vaya mal la brujería, la hechicería, y todo eso existe. No vamos a tapar el sol con un solo dedo. Pero si usted quiere descansar en Dios, ¿qué le puede decir usted? Dios mío, hoy para mañana tengo tal cosa. Pero le pedimos, la palabra dice, piden, pero no saben pedir ustedes, pedir, pero no sabemos pedir, porque pedimos para nuestros deleites y nuestros placeres, y creemos, porque me decía un amigo, es que yo le pido a Dios porque Él fue el que me dio la vida, y Él es el responsable. Le digo, sí, Él le dio la vida a usted, pero no responsable de que usted ande haciendo, dejando hijos. 12 hijos tiene botados con diferentes mujeres. Eso no es su problema. El problema es de él, que él es mi amigo y él es esto. Y lo trata hasta de unas malas palabras a Dios, que falta de respeto. Y yo hasta que me dio frío y me dio ganas de decir, mejor no hablemos más, porque a Dios se respeta. Y eso es lo que hemos pasado. No hemos respetado a Dios todavía, como tenemos que ser. Por eso, venid a mí todos los que estáis cargados. Hoy está cargado usted, hermano. Hoy está con problemas. Vamos a terminar ya con esta última. ¿Cuánto más tratan de solucionar, pero se vuelven, pero se vuelve? Vamos a leerlo. Mateo 12:43.
del 43 al 45. Y ya con esto lo terminamos. Al 43, 45 dice así: el espíritu inmundo vuelve. Vea lo que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde allí salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Nos damos cuenta, por eso dice: vengan a mí los que están cargados. Por sus fuerzas usted quiere limpiar su casa es su corazón. Por su cuenta, usted quiere no decir malas palabras. Por su cuenta, usted quiere leer la Biblia, que no es malo. Por sus cuentas, usted no quiere ver pornografía, porque hay mucha gente que lo hace. Por sus cuentas, usted ya no quiere ver a la mujer, quizás que usted anda, la querida. O por sus cuentas, si usted es homosexual, duro lo que voy a decir, ya no quiere ver a su novio o llamada novia, que es la verdad. No lo puede hacer. Por sus propias cuentas, usted no puede hacer absolutamente nada. Experiencia en mí. Esta semana no voy a tomar licor. Y se llegaba el día viernes y no sé cómo, pero había un desatino adentro, ese espíritu que dice que lo deja limpio. Yo me siento limpio. En la semana me sentía contento. En la semana yo decía: qué bonito, ya me estoy acercando más a Dios. Entonces el enemigo, los espíritus malos se meten en esa persona. Por eso esa persona es infeliz, por eso esa persona no sabe por qué es que a usted le sucede todas esas cosas. Y a mí, yo no sabía por qué, hasta que descubrí que estoy separado de Dios y que encontré que desde el principio la maldición que viene del pecado, porque el pecado trae consecuencias. Ahí descubrí, y hasta que yo entendí definitivamente, solo entregándome a Dios. Vamos a seguir con este eh, estudiecito. Hoy lo vamos a dejar aquí. Si pueden, léanse Mateo 11, 28, 29 y Mateo 12, 43, 45. Nosotros con mucho gusto pueden llamarnos a nuestra al número de la iglesia. También le puedo dar el número mío si ustedes lo permiten, y el del pastor. Ahora lo podemos dar, y si quieren alguna pregunta, nosotros con mucho gusto la respondemos. Si no la sabemos, buscamos a gente que nos ayude más, pero principalmente a través de la palabra de Dios. Ahí podemos contestarle con todo. Nos dan un tiempito, si no sabemos, nosotros la analizamos, la estudiamos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con derecho, con verdaderamente respeto a la palabra de Dios y a ustedes que son almas. Por eso, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Pregunta para finalizar: ¿está siendo obediente usted, hermano, a la palabra de Dios? ¿O está siendo religioso para agradar a una religión? ¿A quién agrada? ¿A Dios o agrada a la religión? La pregunta es para usted. Yo agradé mucho a la religión. Ahora soy seguidor de Cristo y soy un discípulo de Él. ¿Por qué? Porque llevo el evangelio, el verdadero evangelio que le dejó a los discípulos. Muchas gracias por acá. Vamos a continuar con el hermano el pastor y seguimos con el culto. Por hoy lo dejamos hasta acá. Muy buenos días. Muchas gracias, hermano Marvin. Para seguirle su palabra, tal vez si nos regala su número de teléfono para que las personas lo anoten y lo tengan Con por mucho, ahí. sí, con mucho gusto. Primero, por eso lo dejé así, para darle, por el respeto que se merece, porque tiene que haber un respeto en las iglesias y una organización. Porque yo quiero hacer lo que quiera, no, hay que respetar las leyes terrenales. 8815, 8850, y para mí es un placer de que si ustedes me llaman, estoy para servirle, y el número del celular también, el pastor lo va a dar.
Entonces, el número de teléfono del hermano Marvin es 8815-8850, ¿correcto? Perfecto. Ok. Y el mío es 88-34-28-85. 88-34-28-85. Como dice el hermano Marvin, estamos anuentes a cualquier consulta, a cualquier comentario, preferiblemente vía WhatsApp, ¿verdad? Mensaje de texto, mensaje de voz, para poder conservar el mensaje y, como dice el hermano, nosotros como personas no tenemos respuesta a todo, pero la Biblia sí tiene respuesta a todo. Entonces podemos investigar, podemos indagar y es nuestro deseo que las personas crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Marvin. Con mucho gusto. Voy a continuar ahorita. El hermano Marvin se va a quedar ahí en línea y yo voy a continuar con el mensaje o lo que llamamos como el mensaje del púlpito. ¿Qué es el mensaje del púlpito? Es el mensaje del pastor a la iglesia, un mensaje que viene del trono de Dios, no porque el pastor, y estoy hablando en términos generales, pastor de cualquier iglesia, no porque el pastor sea algo particular sino porque el pastor es responsable por la dirección de la iglesia delante de Dios. Entonces el pastor debe depender en oración. Ahora estaba leyendo Hechos capítulo 6, donde el apóstol Pedro decía que ellos deberían dedicarse al ministerio de la oración y la palabra. El pastor es responsable por guiar a la iglesia en y conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso le llamamos mensaje del púlpito, porque viene del púlpito y es para la iglesia. El mensaje no es para hoy, o no es solamente para hoy, también es para el resto de la semana. Es para que meditemos en él en el resto de la semana, de manera que Dios traslade el deseo que hay en su corazón, se lo traslade a usted y usted pueda recibirlo desde el trono de Dios. Siempre todo mensaje de una iglesia cristiana con fundamento bíblico debe estar sustentado en la palabra de Dios. No pueden ser los pensamientos o las ideas de la persona que está dando el mensaje. Tiene que estar sustentado y basado en la palabra de Dios. Siendo así, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Como es usual, les pido que tengan por ahí lápiz y papel para aquellas personas que no han recibido el bosquejo del mensaje. Usualmente lo enviamos vía WhatsApp, vía redes sociales, para las personas que continuamente nos lo piden. Pero si usted lo desea, puede hacernos llegar un mensaje a los 2 números de teléfono que les acabamos de dar, de manera que también le podamos hacer llegar el bosquejo ahora más tardito, después de que termine el culto, ¿verdad? Y si no, tenga el papel y lápiz a mano y tenga su Biblia a mano. Insistimos mucho en eso, en la Biblia. Ahora Marvin lo dijo, insistimos mucho en la palabra de Dios, en la Biblia. Nosotros no queremos que nos haga caso a nosotros queremos que le haga caso a la palabra de Dios, que le preste atención a la palabra de Dios, que su vida y la mía y la nuestra sea orientada por lo que la palabra de Dios enseña. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bien, muchas veces nosotros creemos que la misión de la iglesia está asignada solo a iglesias grandes, solo a iglesias que tienen muchos recursos económicos, que tienen una gran membresía, que tienen edificios e instalaciones grandes y ostentosas, ¿verdad? O un gran alcance mediático o un gran poder de influencia en la sociedad. Y el Señor Jesucristo nos dice en Lucas 12:32, dice, no temáis, manada pequeña. El cristianismo bíblico no es un cristianismo de grandes masas.
¿Por qué? Porque como decía el hermano Marvin, ahora el cristianismo bíblico está sustentado en la palabra de Dios, está sustentado en que usted y yo decidamos responder al llamado de Dios en Cristo. Y mucha gente lo rechaza, lamentablemente. Y el Señor nos dice que no debemos temer a una manada pequeña. No debemos temer a que seamos pocos. No debemos temer a que tengamos pocos recursos. Porque lo que es importante y lo que tiene poder es la palabra de Dios. Eso es lo que es importante. Eso es lo que es verdaderamente relevante, la palabra de Dios. Hemos estado estudiando a finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre del año anterior a las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Habíamos suspendido estos mensajes, nos habían quedado pendientes 2, el mensaje a la iglesia en Filadelfia y el mensaje a la iglesia en Laodicea. Lo habíamos suspendido en razón de las fechas de Navidad y la importancia que tenemos que darle a esas fechas desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Y hoy queremos retomar estos mensajes, nos faltan 2, Filadelfia y Laodicea, repitiendo. ¿Por qué es importante? Porque son mensajes pertinentes hoy día. Son mensajes que nos tienen que llamar a la reflexión, que nos tienen que hacer evaluar nuestra conducta personal, nuestra actitud hacia el Evangelio. Son mensajes que tienen que llamarnos a evaluar el trabajo y la disposición de la iglesia como cuerpo de Cristo en el mensaje de salvación, en la proclamación del mensaje de salvación. Es así que hoy vamos a ver un mensaje muy particular a una iglesia muy particular. Vamos a ver, cuando analicemos el texto, que esta iglesia tenía la particularidad de ser una iglesia pequeña. Y adelantándome al mensaje, esta es una de las 2 iglesias a las que el Señor no les reprocha nada. El Señor no tiene ningún reproche a una iglesia que es pequeña, pero que tiene ciertas características que ya vamos a estudiar. Quédese ahí en línea para que pueda recibir este mensaje importante para su vida, porque no solo se aplica a la iglesia, también se aplica a usted y a mí en nuestra vida cotidiana. A veces quisiéramos tener mayores recursos, otro tipo de facultades, otro tipo de, qué sé yo, de virtudes para poder llevar adelante la palabra del Señor. Y el Señor no nos dice que tenemos que ser capaces, debemos depender de la llenura del Espíritu Santo, según Hechos 1:8. No es por nuestra propia fuerza, es en el poder del Espíritu Santo que la iglesia debe exponer el mensaje de salvación. Y también nosotros individualmente debemos depender del poder del Espíritu Santo. El mensaje está en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Hablábamos hace un tiempo cuestionando de por qué Apocalipsis, que es la revelación de los tiempos futuros, inicia con mensajes a 7 iglesias. 7 iglesias que en ciertos sentidos tipifican el desarrollo de la iglesia a través de los últimos 2000 años, y 7 iglesias que en alguna manera identifican a las iglesias actuales con sus virtudes y sus defectos. Y decíamos en aquella ocasión de que probablemente, ya esto es una opinión personal, de que probablemente el Señor inicia la redacción o la inspiración a Juan del libro de Apocalipsis con este mensaje a las 7 iglesias, porque lo que venía después era sumamente importante. Era el futuro de la humanidad, iba a estar en manos de este mensaje a las iglesias. Por eso es que había que preparar primero a las iglesias que iban a ser los mensajeros, para que después el mensaje se mantuviera fiel a la palabra de Dios, que es lo que vamos a leer, a estudiar en algún momento del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante. El libro de Apocalipsis del capítulo 4 en adelante nos habla de los eventos futuros, el futuro de la humanidad y el futuro del estado eterno. Entonces era importante preparar a estas iglesias.
Pues entrando al tema del mensaje de la iglesia de Filadelfia, primero quisiera que nos ubiquemos geográficamente en la ciudad de Filadelfia. Filadelfia era una ciudad pequeña, no era como Éfeso, ¿verdad? O Esmirna o Pérgamo, sino que era una ciudad más pequeña, con poca significancia dentro del Imperio Romano. Ya hemos estudiado que ha habido otras ciudades con muchísimo más preponderancia y relevancia en el Imperio Romano. Filadelfia no lo era tanto, era una ciudad relativamente pequeña, ubicada a cerca de 60 kilómetros de la ciudad de Sardis, y su comercio se basaba principalmente en lo que era la siembra y cosecha de la uva y la producción de vino. El nombre de Filadelfia es un nombre muy, muy sugestivo, muy interesante, porque Filadelfia quiere decir amor fraternal. Eso es lo que significa la palabra Filadelfia. O sea, era una ciudad que tal vez se caracterizaba por cierta afectividad de sus ciudadanos. Se conocía en esos tiempos porque, aunque fuera pequeña, tenía sus edificios públicos y templos, a dioses paganos, por supuesto, y se le conoció como la pequeña Atenas. No era, que repito, no era una ciudad tan importante como Atenas o Éfeso, pero era una ciudad reconocida y tal vez probablemente hermosa, ¿verdad? Por eso le decían la pequeña Atenas. Se desconoce cómo fue que se estableció esta iglesia, este testimonio cristiano en esa ciudad pequeña, aunque se supone que fue el resultado de la obra misionera de la iglesia de Éfeso. Paréntesis, lo cual nos habla de la importancia de la obra misionera, de predicar el evangelio. Y ahorita vamos a ver que no depende del tamaño de la iglesia. Okay. Entonces, les decía que probablemente Filadelfia es el resultado de la obra misionera de la iglesia en Éfeso, mientras que Pablo, el apóstol, estuvo enseñando en esa ciudad, que estuvo, recuerdan ustedes, por algo más de 3 años, radicando en esa ciudad, enseñando la palabra de Dios. Dentro de lo que algunos teólogos configuran en los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias, la iglesia de Filadelfia, según ellos, representa la iglesia aquella que tiene un gran énfasis misionero y evangelístico, aunque no sean iglesias muy poderosas, ¿verdad? Pero que sí tienen un enorme amor hacia la predicación del evangelio, hacia la proclamación del evangelio y a la obra misionera. Ok, ahora sí, vamos al texto bíblico. Espero que lo tengan por ahí a mano. Apocalipsis 3, versículo 7 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como hemos visto igual en el mensaje a las otras iglesias, cuando el Señor habla se identifica claramente. Lo hemos visto también en otros estudios, lo hemos visto en el Antiguo Testamento, usted lo puede buscar y siempre el Señor se identifica con claridad. Él hace ver, a diferencia de Satanás, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es padre de mentira, dice. Satanás no se identifica. Satanás se presenta o presenta el pecado como algo agradable, disfrazado. Y Satanás se presenta con engaño. Mientras que el Señor se identifica plenamente y nos muestra sus cualidades. En este caso, la iglesia de Filadelfia nos dice que es el santo. El santo tiene que ver con su perfección moral, con su perfección de santidad. El verdadero, la palabra ya por sí sola, verdadero, hace que en él no haya absolutamente ningún engaño, ninguna mentira. Y nos habla de otra característica, el que tiene la llave de David. ¿A qué nos lleva este pensamiento de la llave de David? A alguien que tiene el poder para abrir y cerrar puertas al reino de David, al reino de Dios. Nosotros tenemos que tener muy claro que Dios le hizo una promesa al rey David en 2 Samuel, en que le hizo ver que descendientes de David se iban a sentar en el trono de Israel, de Judá, y que su reinado, su descendencia no iba a tener fin.
esa promesa aún está vigente, está presente. Dios va a cumplir esa promesa, por eso Él tiene las llaves del reino. Y por eso nosotros somos unos mensajeros del reino de Dios. Eso es lo que somos. ¿Qué más nos dice en el versículo 8? Vean qué interesante, y aquí es donde quiero que le prestemos más atención. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hace poco, una red social muy conocida varió sus políticas de privacidad de datos, de manera que las podía compartir. O sea, la política nueva es que, entre otras cosas, que puede compartir los datos personales nuestros con otras redes sociales afines a la compañía. Y se hizo todo una ola de protestas, de rebeldía, incluso gente que se salió de la red social esta que menciono, WhatsApp para ser específico, y que se ha cambiado a otras redes sociales. ¿Por qué? Por el temor de que le roben sus datos, por el temor de que le roben su información, por el temor a que WhatsApp se infiltre y vea lo que estamos transmitiendo, los mensajes que estamos compartiendo, las fotografías y los videos que estamos compartiendo. Entonces, ante ese temor que se provocó a nivel mundial de que nuestra información llegara a manos de terceros, la gente protestó y muchos se salieron de esa red y bueno, al final WhatsApp decidió postergar un poco la medida. Pero se nos olvida esta frase: yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras, conoce mis pensamientos. Es curioso que nos da temor de que WhatsApp, un medio humano, comparta ciertos datos personales, el número de teléfono y qué sé yo qué cosas, la ubicación. Pero no nos da temor que el Señor conoce nuestras obras. Y no podemos escapar de Dios. Ahora Marvin lo dijo. O sea, nosotros estamos continuamente en la presencia de Dios, en el pensamiento de Dios. Dios conoce toda nuestra acción, todo nuestro actuar, todos nuestros pensamientos. Y nos preocupamos por WhatsApp, que tiene acceso a algunas pocas informaciones, y no nos preocupamos por el Dios creador del universo, que conoce nuestras obras plenamente y absolutamente. Ante Él todo está descubierto en nuestra vida. Y eso es lo primero que debe llamarnos a reflexionar. Esta es la primera aplicación que debemos tener. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Claro, Dios conocía todo el trabajo de la iglesia de Filadelfia, pero Dios también conoce su vida, conoce mi vida, mejor que nosotros mismos. Y no nos podemos escapar, no nos podemos cambiar, entre comillas, de aplicación para que ya Dios no nos vea esa información tan personal, tan íntima que nosotros manejamos. Y dice, más adelante dice: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y eso me lleva a mí, me trae a la mente, al pensamiento, Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor está hablando con Pedro y Pedro lo reconoce como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le contesta, Mateo 16, voy a leer 17 y 18 para contextualizarlo. Dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, dice: yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Vean qué interesante promesa, donde el Señor abre puertas para la predicación de la palabra, para la exposición del evangelio. Absolutamente nadie se puede oponer. Nadie lo puede impedir, tal vez es la frase más correcta. Nadie lo va a impedir. Puede haber oposición, por supuesto que puede haber oposición, pero nadie lo va a impedir, porque el Señor abre puertas.
Él es el Señor de señores. Él es el que camina delante de nosotros y lo hablábamos hace unos días allá en la iglesia también. Y vean qué interesante lo que dice el Señor de esta iglesia. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, subrayen esto en sus Biblias, aunque tienes poca fuerza, vean qué interesante, una iglesia con poca fuerza, nadie le va a impedir que el evangelio sea predicado. Nadie va a impedir la obra misionera. No depende de las fuerzas humanas, no depende de la capacidad de la iglesia, no depende del tamaño de la iglesia, no depende de los recursos de la iglesia. Y el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, el Señor conoce la iglesia y sabe que la iglesia no es fuerte, y tal vez en el contexto filipenses, tal vez era una iglesia que no tenía mucho reconocimiento en la sociedad. Hablábamos hace unas semanas de otras iglesias que sí tenían reconocimiento en la sociedad, que la gente la conocía, mira la iglesia de Pérgamo, esto es tal y cual, pero el que fueran reconocidos no era una ventaja para ellos. En cambio, esta iglesia más bien tiene poco reconocimiento social. Es una iglesia que socialmente tal vez pasa desapercibida porque tiene poca fuerza. Pero vean qué interesante lo que dice. Porque aunque tienes poca fuerza, vean qué interesante, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es importante en la iglesia cristiana de hoy día? La palabra de Dios. Como decía el hermano Marvin, no solo tenerla abierta ahí en el Salmo 91 o guardada ahí en una gaveta, no, estudiarla, leerla. Por eso es que insistimos tanto nosotros en nuestra iglesia en el estudio cotidiano de la palabra de Dios. Esta iglesia era pequeña, tenía poca fuerza, sin embargo, guardaba la palabra de Dios. Era fiel a la palabra de Dios. Entonces, no es cuánta capacidad tengamos usted y yo, cuánta capacidad tenga la iglesia. Lo importante es la fidelidad a la palabra de Dios. Volvemos a lo mismo, ya lo dijo el hermano Marvin, fidelidad a la palabra de Dios. Y no has negado mi nombre. Fidelidad al nombre de Jesucristo. Quien está hablando es el Señor Jesucristo. Esas son, digamos, las dos patas, llamémoslo así, sobre la cual se sustentaba, las dos columnas sobre las cuales se sustentaba la iglesia en Filadelfia. Fidelidad a la palabra de Dios y fidelidad al nombre de Jesucristo, aunque tenía poca fuerza. Entonces de ahí encontramos respuesta hacia dónde debemos dirigirnos cuando estamos en situaciones difíciles, que ahora lo mencionaba el hermano Marvin, cuando hablaba de Mateo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ve, la iglesia tenía poca fuerza, sin embargo, tenía la palabra de Dios y tenía fe en el nombre de Jesucristo. ¿Qué nos dice más adelante? Voy a leer corrido los versículos del 9 al 13, porque debemos analizar esa porción en conjunto. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien. Vean qué interesante lo que nos habla a partir de aquí. Lo primero dice es que Él va a entregar, el Señor, ¿verdad? Va a entregar a los que dicen ser judíos y no lo son. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Claro que había oposición. Claro que era una iglesia de poca fuerza y que tenía oposición. Pero aquí hay una promesa para la iglesia. Hay una promesa para la iglesia que las personas que se oponen
expansión o a la predicación del evangelio, algún día, como dicen en la carta a los Corintios, toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. Esa es la promesa que tenemos. Eso no debe ser para que nos enorgullezcamos, para que nuestro orgullo crezca, no. Es para que nosotros tengamos esperanza, para que veamos más allá de la oposición que hay a la iglesia de Cristo. A veces la iglesia se detiene porque hay mucha oposición o porque la gente se burla, que hablábamos también el otro día, que la gente se molesta, pero no importa. Hay promesa de que algún día esas personas van a tener que reconocer que Dios nos ha amado. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Reconozcan que yo te he amado. A la iglesia de Filadelfia. Acuérdense, Filadelfia significa amor fraternal. Y el Señor se identifica también con ese amor. El versículo 10, vean qué interesante, dice, este es importantísimo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí tenemos que tener presente algo. Número 1, por cuanto has guardado mi palabra. Es decir, por cuanto esa iglesia fue fiel a la palabra de Dios. Dice además el Señor, en respuesta a eso, en respuesta a esa fidelidad de la iglesia de Filadelfia, el Señor responde, yo también, o sea, mi respuesta a eso es, yo te guardaré de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿De qué está hablando aquí? De la gran tribulación. Hay mucha controversia en las iglesias cristianas y esto no nos debe sorprender. O sea, hay opiniones de opiniones, pero hay mucha controversia en cuanto a si la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, va a pasar por la tribulación o no. La verdadera, auténtica iglesia cristiana no va a pasar por la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Tal vez estén preguntando ustedes, ahorita algunos que no conocen. La tribulación o gran tribulación, como se conoce, son 7 años de calamidades cuales nunca las ha habido antes, que se darán en un futuro. Eso es tema para otro estudio, es un tema muy extenso. Es el peor época de la humanidad, de catástrofes y hambrunas, se va a concentrar en 7 años, en un periodo de 7 años. Es donde se va a manifestar el anticristo, es donde se va a manifestar el falso profeta, es donde se va a manifestar lo peor de lo peor, espiritualmente hablando. Y ya ahorita, en estos momentos, vemos ciertas señalitas pequeñas sobre eso que se va a venir. Repito, es tema para otro estudio. Pero lo importante aquí es la promesa del Señor a la iglesia de Filadelfia. Mire, yo lo voy a guardar de eso. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a evitar que ustedes pasen por eso. La verdadera iglesia cristiana, aquella que, aunque tenga poca fuerza, guarda la palabra, no ha negado el nombre del Señor, aquella iglesia verdadera, auténtica, sustentada en la palabra de Dios, no pasará por la gran tribulación. Es una promesa, aquí lo está diciendo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero. Esto va a ser un impacto de carácter mundial. Y es más, por si tenemos duda, dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, aquellas personas que solo piensan en las cosas terrenales. Vean qué interesante estas promesas. Esa es la promesa del versículo 10. La promesa del versículo 11 no es menos esperanzadora. Al contrario, es más esperanzadora. Dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Ese pronto en el original griego no quiere decir un pronto de que dentro de corto tiempo. Lo que quiere decir esa expresión pronto es cuando Él venga va a ser algo rápido. No es que va a ser dentro de poco tiempo, sino algo muy rápido. Va a ser pronto, con prontitud. Tal vez podríamos decirlo mejor en español. Va a ser una acción con prontitud. De un momento a otro el Señor va a venir, como dicen en Tesalonicenses, ¿verdad? Y con los ángeles de su poder y va a tomar a la iglesia, lo que llamamos el arrebatamiento. Ese es en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Pronto.
Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia? Fidelidad a la palabra de Dios y no haber negado el nombre de Jesucristo. El Señor les está diciendo, manténgase fiel. ¿Qué le dice hoy el Señor a usted y a mí? Manténgase fiel. Mantengámonos fieles a la palabra de Dios. Mantengámonos fieles al nombre de Cristo, de Jesús, el Cristo. Mantengámonos fieles a Él. No es importante la fuerza que tenga la iglesia, si es grande, si es pequeña, si es mediana. Eso no es importante. Lo importante es la fidelidad a la palabra de Dios. La fidelidad al nombre de Cristo. Eso es lo importante. Y el Señor lo dice aquí. Retén lo que tienes. Y lo que tenía esta iglesia era esa fidelidad para que ninguno tome tu corona. Mire, el Señor no es injusto. El Señor conoce, reconoce y compensará la obra de amor que se haga para los santos. Eso está escrito en Hebreos y está escrito en Corintios. El Señor va a recompensar, por eso es que dice para que ninguno tome su corona, tu corona. ¿Qué era una corona? Una evidencia de una recompensa, un premio. Entonces el Señor está llamando a la iglesia y lo llama a usted y me llama a mí a ser fieles a la palabra de Dios. Dejemos de oír cuentos, dejemos de oír historias que nos hacen divagar, que nos hacen desviarnos del verdadero plan de Dios. Ahora en muchas iglesias, no es algo que se puede generalizar, pero en muchas iglesias se habla de otras cosas, de prosperidad, de ciertas, de bendición, bendito, prosperado y en victoria. Perdón, la bendición, la prosperidad y la victoria es solo de carácter espiritual para la iglesia. En el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor, pero la gente quiere oír. El apóstol Pablo ahí en una de las cartas a Timoteo dice que la gente va a tener comezón de oír la palabra de Dios, es decir, le va a estorbar oír el verdadero mensaje de Dios. Quiere oír las cosas que quieren oír. Quieren oír que no hay problemas o que los problemas se le van a resolver. Los problemas se resuelven en Cristo cuando conocemos la palabra de Dios. Hablábamos de eso, de Jeremías la semana pasada en Mensaje del Púlpito sobre el mismo tema. La gente no quiere oír a la palabra de Dios. Qué lástima que la gente no quiera oír la palabra de Dios. Pero aquí el Señor le dice, yo vengo pronto, con prontitud, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retengamos la palabra de Dios, retengamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y más recompensa. La primera recompensa, guardarnos del tiempo de prueba. La segunda recompensa es la corona, porque el Señor viene pronto. La tercera recompensa dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El Señor nos promete una comunión constante, permanente y eterna con Él cuando la nueva Jerusalén se manifieste. Y usted me preguntará, ¿y de dónde tomo yo esto? O sea, ¿a dónde está escrito? En Apocalipsis 21, del 1 al 8, y Apocalipsis 22, 5. Ahí está, apúntelo por ahí, después lo revisa. La nueva Jerusalén. Lo que Pablo llama en Tito 2:13 la esperanza bienaventurada. Eso es lo que nosotros esperamos. Esa es la promesa que el Señor nos hace, una comunión eterna, constante, con Él en la eternidad. Columna tiene siempre el sentido en la Biblia de columna de algo que soporta, algo que firme, algo que sostiene. El templo de mi Dios es la presencia de Dios. Y nunca más saldrá de allí. ¿Qué más promesa queremos usted y yo? Que el siempre estar en la presencia del Señor, con la seguridad, la garantía de que nunca más saldremos de ahí. Finalmente termina este mensaje a la iglesia de la Odisea en el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos tenemos una responsabilidad personal ante la exposición del mensaje de Dios.
Todos tenemos una responsabilidad personal. Usted está escuchando este mensaje hoy. Yo lo estudié y yo lo estoy compartiendo con más razón. ¿Dónde vamos a depositar la confianza? Y usted escuchó el mensaje ahora de Marvin. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Si usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, está en condición de separado espiritualmente de Dios. Destino final, el infierno. Esa es la ruta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos nosotros tenemos responsabilidad ante la respuesta que tengamos al mensaje del Evangelio. El Señor nos llama hoy a que no veamos ni el tamaño de la iglesia, que no veamos tampoco las facultades personales para depender de ellas. Debemos depender de lo que esta iglesia sí tenía. De lo que esta iglesia, aunque de poca fuerza, sí tenía. Claro, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sobre eso debemos sustentar y apoyar nuestra fe, el nombre de Cristo y su palabra. Le pregunto a usted, ¿usted confía en la palabra de Dios? ¿Confía en el nombre y en la persona de Cristo? Reflexione sobre eso. ¿O confía en teorías, en religiones, como decía el hermano Marvin ahora? ¿O usted desea y mantiene una relación personal con Dios? Eso es lo que es verdaderamente importante. Retén lo que tengas, lo que tienes, aunque tenga poca fuerza. Guardar la palabra de Dios y no negar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las herramientas de la iglesia cristiana de Filadelfia y la iglesia cristiana de hoy? Es muy claro. Hechos capítulo 1, versículos 1, 3, 8 y 14. Eso es lo que tenía la iglesia Filadelfia, el Evangelio. Hechos 1:1, solo Cristo. Filadelfia no había negado el nombre de Cristo, se había mantenido fiel al nombre de Cristo. Hechos 1:3, el mensaje del reino de Dios, fiel a la palabra. Hechos 1:8, en el poder del Espíritu Santo, o sea, no dependiendo de sí mismo, siendo fieles a la palabra y al nombre de Dios. Y Hechos 1:14, dependiendo completamente en la oración, dependiendo de la dirección del Señor. Eso era el sustento de la iglesia de Filadelfia, aunque tenía poca fuerza, Por eso el Señor dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, que su palabra no vuelva vacía, que nosotros podamos depender siempre del Señor y que retengamos lo que tenemos. Fidelidad a la palabra de Dios y al nombre de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y paso con el hermano Marvin para que él nos despida el día de hoy. Adelante, Marvin. Tiene el micrófono apagado. Buenos días, sí. Muchas gracias. De verdad que la palabra de Dios es penetrante. Dice que nos llega hasta los tuétanos, a lo último de los huesos, ¿sabes? Esa babita que es la que hace que tenga el sazón, el sabor. Y hoy lo impacta a uno. ¿Por qué? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿O es religioso usted o es seguidor de Cristo? Yo lo hacía muy. El hermano Pablo en las cartas y todo, él era un cristiano, pero él era religioso. ¿Por qué? Porque él sabía letra. Muchas letras también mata, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que seguir a Cristo. Entonces, él creía agradarle a Dios, hasta mataba gente. Uy, un cristiano diciendo eso, que esto y esto, sí, por eso lean la palabra de Dios. Yo les impulso, les digo, cuando ustedes comiencen a saborear la palabra de Dios, la van a entender más.
Yo no la entendía. ¿Por qué? Porque el enemigo, eso es lo que le dice a uno, ¿para qué lee eso? No, usted no necesita eso, usted crea nada más. Pablo creía y hacía la diferencia hasta que lo llegó y se dice que lo botó de un caballo, ¿verdad? Hoy, ¿cuál caballo me va a botar a mí? Hoy muchas personas se ponen en Zoom y hacen unos rezos, totalmente familias, y eso ellos lo ven agradable y dicen, pero es para Dios. Sí, Pablo lo hacía para Dios hasta que reconoció el verdaderamente que Cristo, que Jesús es el Cristo, entendió que él le va a agradar a él. Usted le voy a decir, conoce a Jesús, el Cristo, el verdadero Cristo. Si hoy usted no lo ha entendido, pues déjeme decirle que solamente hay un Salvador, nada más. Se llama Jesucristo, el que me salvó a mí y el que viene a salvar a todo el mundo y a toda la humanidad, el que le sigue. Yo le digo, búsquenlo de corazón, no de oídas, búsquelo en la palabra de Dios. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy quiero decirles a ustedes, hermanos, que nos están viendo, gente que está postrada en una cama, gente que está tal vez enfermita de algunos de temores, de nervios y todo eso Dios se lo quita. ¿Por qué? Porque dice que Él ha venido a darnos ¿qué? Vida y abundancia. Busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Muchas gracias a todos ustedes, al pastor también. Buenos días. Muchas gracias a todos, muchas gracias hermano Marvin. Saludos a las personas que estuvieron ahí conectadas. Lamentablemente no puedo ver los nombres de ellos por el tipo de transmisión que estamos haciendo, pero oramos al Señor para que su bendición esté sobre todos ustedes. Que el Señor les bendiga y muy buenos días.